¿Cuáles son las posibilidades con un Leónel Fernández también tirado a la calle? Bueno, es una excelente pregunta, pero bueno, yo creo que en esta fase, a mí lo que me interesa, primero es posicionar el mensaje que estoy transmitiéndole a todos los PLDistas y creo que al país. Porque lo que estoy en gran medida es tratando de señalar que los grandes problemas que tenemos nosotros en la República Dominicana no pueden verse desvinculados del hecho de que en determinados momentos históricos hemos tenido personas que se han erigido en imprescindibles e insustituibles. Yo inclusive el día pasado citaba, quiero mencionárselo a ustedes, un trabajo del gran historiador dominicano José Gabriel García, que en un artículo que publicó en un periódico en el año de 1886, un periódico llamado Eco de la Opinión de esa época, él, tratando de evaluar el desempeño del país desde 1844 hasta ese momento, llamaba poderosamente la atención sobre lo que había ocurrido con Santana y con Buenaventura Báez. Y lo que él señalaba era que parte del problema dominicano estaba asociado al hecho de que las pretensiones de ambas figuras habían impedido la alternancia del poder en la República Dominicana. Y estancaron. Y lo ponía como ejemplo el caso de Washington, que he tratado de señalar. Yo creo que es bueno decírselo a ustedes. Él lo señalaba, a mí me sorprendió porque yo lo había señalado sin conocer el trabajo. Luego conocí el trabajo y me di cuenta, caramba, ya para el 1886 teníamos ese problema. Teníamos este problema. Este señor lo que decía, mire, Washington fue el padre de la independencia de los Estados Unidos, el jefe del ejército independentista, lo hicieron presidente de los Estados Unidos por los primeros 4 años. Luego quisieron que fuera un segundo periodo. Él no quiso, pero se lo impusieron. Y estando en el segundo periodo, sus partidarios quisieron que fuera un tercer periodo. Y él ahí dijo, no, bajo ninguna circunstancia voy a tolerarle a ustedes que me impongan un tercer periodo. ¿Y cuál fue la razón que argumentó el presidente George Washington? Decía, nosotros hicimos la revolución de independencia en los Estados Unidos porque no queríamos un rey. Recuérdense que era contra Inglaterra, un monarca. No queríamos un rey. No hagan un rey ahora aquí en Estados Unidos, porque él entendía que si iba a un tercer periodo y luego iban a querer que fuera un cuarto periodo, al final lo estaban convirtiendo en un monarca. Y por esa razón en los Estados Unidos, desde su origen, la norma fue que ningún presidente durara más de 2 periodos en ejercicio, como una manera de hacer ver que la democracia, a diferencia de la monarquía o a diferencia de la dictadura, es un régimen donde se alterna el poder. No ocurrió así con Franklin Delano Roosevelt, que es un asunto que se puede explicar. Es una situación especial, las crisis económicas del 30, la Segunda Guerra Mundial, pero muerto Roosevelt, inmediatamente en Estados Unidos se pasa una enmienda constitucional en los años 50 donde ningún presidente en los Estados Unidos puede durar más de 2 periodos. Yo he dicho, Obama va a salir jovencito del poder. A Obama no se le va a ocurrir decir que él, porque él es joven y porque tiene experiencia, que él debe seguir al frente del gobierno de los Estados Unidos. Ni se le ocurrió a Bill Clinton en su momento. Claro, ni a Clinton en su momento. ¿Por qué? Porque le hacen daño al sistema democrático de los Estados Unidos. Que ganaría de... Claro, claro. Lo que quiero llamar la atención de eso, que parte del drama dominicano, del por qué nosotros no hemos logrado institucionalizar este país, el por qué nosotros no hemos logrado dar un salto al desarrollo, tiene que ver con esas pretensiones continuistas de gente que llega a creerse imprescindible e insustituible. Y usted ha dado lo que yo se llama... al interior del PLD lo que estoy es reiterando eso, que esa fue parte de la lucha de Juan Bosch, porque aquí en el país ha habido siempre un sector progresista que lo ha entendido y Juan Bosch estaba en esa línea. Eso que decía José Gabriel García en el año de 1886 era parte de los sectores, de la gente que a nivel del país entendía que este país tenía que enrumbarse de otra manera. Lamentablemente tuvimos a Báez, tuvimos a Lili, tuvimos a Trujillo, tuvimos a Balaguer y eso ha generado un problema.
Yo lo que digo, no permitamos en el PLD que eso se repita. Pero el culto a la personalidad es parte de la política dominicana y lo vemos incluso en la composición de los gobiernos del PLD. Ha sido una de las grandes críticas la estructuración de los gobiernos. Usted mismo ha sido ministro durante varios periodos en el mismo ministerio. Sí. Parecería que no entendemos la necesidad de la alternabilidad como una opción. ¿Qué está pasando entonces dentro del PLD? Porque ese fundazo que usted dio y que ha reiterado aquí, tiene que haber generado un movimiento interno. Incluso sabemos que anda circulando una petición con firmas, ha sido publicada, para pedirle a Leonel Fernández que no se postule ahora otra vez. Ahora, déjeme hacerle un comentario a su pregunta, porque creo que es interesante, porque lo he visto en las redes sociales. O sea, hay gente que dice, bueno, tú tienes tanto tiempo en el ministerio. Primero que tiene que tener claro que a mí me nombran. Sí. O sea, a mí no me eligen, a mí ¿Y me usted nombra acepta? el presidente. Y yo acepto. Pero yo lo que le he dicho, y lo reitero aquí frente a ustedes, es que en la democracia lo que se regula es el ejercicio del poder. Lo que se regula es el ejercicio del poder. Y en la democracia representativa, el poder lo tiene el presidente. Yo siempre pongo de ejemplo que Juan Bosch, cuando llegó aquí a la República Dominicana y gana las elecciones y adopta su constitución, en la constitución se prohibió la reelección presidencial. No la reelección de los diputados, ni de los senadores, ni de los síndicos. Sí, no la reelección presidencial. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene el presidente y lo que se regula es el ejercicio del poder. Por esa razón, ustedes ven en Estados Unidos, lo que se regula es el ejercicio del poder del presidente, no de los senadores ni de los diputados. Entonces, es bueno que estas cosas se entiendan. Que en nuestro país son una extensión del presidente. Claro, lo estamos viendo penosamente en el Congreso. Que aquí se entienda eso, porque a mí me pueden quitar en cualquier momento, o yo me puedo ir en cualquier momento. Pero al que no se le puede permitir que se crea un monarca, que se crea un rey, es el que tiene el poder, que es el presidente. Pero ¿cómo se está cocinando eso adentro del PLD? Precisamente por ahí va mi pregunta, María Isabel. Estamos prácticamente asumiendo un bipartidismo. Un bipartidismo con una oposición deprimida, una oposición que tiene prácticamente 2 años, que no ejecuta esa oposición, sino que la estamos viendo dentro del mismo PLD. ¿Qué está pasando? Como decía María Isabel, allá dentro del PLD, cuando vemos estas islas de poder, que cada una corresponde a una parte importante del partido, que uno no sabe entonces qué va a pasar, se va a cocinar en su propia salsa, entonces ustedes van a tener un detrimento por tener tanto poder. No, mire, yo le diría que al interior del PLD lo que hay es un gran clamor por la democracia. O sea, yo creo que lo que hay es un gran clamor porque nadie se entienda dueño del PLD. Yo creo que la salida de Francisco Javier, la salida de Reinaldo Pared y la de otros compañeros que van a salir, es eso, es el que se entienda que el Partido de la Liberación Dominicana es un instrumento democrático que no puede ser puesto al servicio de una persona en particular. Entonces yo creo que ese es, a mi entender, el elemento fundamental que se está debatiendo hoy al interior del PLD. El PLD como fuerza democrática que no puede convertirse en un instrumento de nadie en particular, porque si se convierte en instrumento de alguien en particular, al final el PLD va a desaparecer del escenario político en la República Dominicana. Y por último, yo sé que ustedes están un poco de ese, es el tema de la oposición. Sí. Mire, ustedes no pueden perder de vista que en las elecciones del 2012, esa oposición a la que a veces se le cuestiona que no hace su papel, sacó el 48% de los votos. O sea, no nos hagamos ilusiones con eso, están ahí, están ahora, pero están ahí. Y entonces, lo digo para que inclusive, que se pueden recomponer. Lo digo inclusive para que al interior del Partido de la Liberación Dominicana no nos hagamos ilusiones, están ahí. No nos confiemos, están ahí y sin lugar a dudas pueden recomponerse, pueden reunificarse y al final de cuentas vamos a tener que enfrentarnos a esa realidad. Y ojalá, porque de eso se trata la democracia, claro, ¿no? El debate. Claro que sí. Señores, tenemos que dejar que este caballero celebre su cumpleaños. Claro que sí. Nos toca terminar la entrevista. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas ideas y yo creo que no será la última vez. No, evoluciona encantado. Y siga tirando esos fundazos que animan la pista política. No, es que yo creo que evidentemente lo que nosotros, yo se lo digo a ustedes, lo que nosotros no podemos olvidar es que el PLD es una fuerza que en gran medida tiene que rescatar la tradición progresista que ha habido en este país desde la fundación de la República. Y esa tradición progresista
se opone obviamente al continuismo en el ejercicio del poder. Pero es que en la historia dominicana los progresistas siempre pierden. Bueno, Entonces, vamos a tratar de que ganemos ahora. Ingeniero, pero antes de irnos, usted, ¿cómo está su relación personal de amistad de siempre con el expresidente Leonel Fernández? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, que siempre me lo preguntan. Yo quiero que se entienda en esto que mi posición es política, no una cuestión personal. Si el asunto al final de cuentas alguien lo quiere ver como un problema personal, que lo vea, pero para mí lo que yo estoy planteando es un problema de carácter político. Yo en el fondo entiendo que estoy defendiendo la vida y la vigencia del PLD, y lo digo porque a mí me duele el PLD. Yo soy fundador del PLD. Yo tengo más de 40 años en la dirección política del PLD. Cuando el PLD se fundó yo tenía 23 años, de manera que yo estoy en el PLD, tengo en el PLD más tiempo que lo que tuve antes fuera del PLD. De manera que a mí me duele el PLD. Por esa razón, yo quiero que quede claro que lo que yo estoy planteando no es un problema personal, es un problema de carácter político, es un problema de idea, ideológico. O sea, yo creo que hay gente que cree en el hombre providencial, en el Mesías. Yo no creo en eso. Yo creo en el liderazgo democrático. Eso es lo que yo le quiero transmitir a los compañeros. Gracias por acompañarnos y regalarnos la mañana de su cumpleaños. Gracias. Señores, nos acompañó el ingeniero Temístocles Montaje en la entrevista central de Enfoque Matinal. Nos vamos a una pausa y de inmediato regresamos con más contenido.